Bienvenidos a todos, les agradecemos por asistir a nuestra primera charla de nuestro primer conversatorio de odontología veterinaria en el Perú, organizado por IPSA URP, confirmado por alumnos de la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú. En esta oportunidad, la moderadora de la charla voy a ser yo, quien les habla, Sofía Elías, coordinadora senior de educación veterinaria de IPSA URP, junto con mi compañero Diego Torres, actual vicepresidente de IPSA URP. Bueno, unos avisitos justamente antes de empezar lo que sería nuestro conversatorio, y es que justamente al ser un conversatorio la dinámica va a ser diferente. Vamos a consistir en realizar lo que son preguntas y respuestas tanto entre el moderador y los asistentes, en este caso ustedes, para que de esta manera tengamos una mejor forma de responder las diferentes dudas que tengamos al respecto en este tema. Y bueno, para mejor orden solamente se piden dos cositas. Para este caso, que por favor levanten la mano para que se le pueda dar lo que sería el pase del permiso para que puedan prender tanto su cámara o micrófono para poder participar. Al igual de que si es que no desean prender su cámara o micrófono, no hay ningún problema, pueden escribir las preguntas en el chat y de igual manera se las vamos a leer para poder continuar con lo que sería la misma charla. Y se las leeremos a todos. Bueno, siguiente. En esta charla, denominada Absolviendo inquietudes sobre aspectos normativos y odontológicos en el ejercicio de la profesión, nos vamos a centrar en compartir nuestras dudas del cómo ejercemos nuestra profesión, siendo nuestro ponente un capo en este tema. Bueno, voy a presentar a nuestro ponente, que en esta ocasión es el médico veterinario Sabino Arias, médico veterinario egresado de la Universidad de las Peruanas, actual médico veterinario principal en atención veterinaria de ASAC, ubicada del Hipódromo Monterrico Norte, y docente de diferentes universidades. Fue decano del Colegio Médico Veterinario Departamental de Lima en la gestión 2018-2020, fue presidente del Consejo de Decanos de los colegios profesionales Región Lima en la gestión 2019-2020, participó como miembro de la Comisión de Economía del Colegio Médico Veterinario Departamental de Lima en la gestión 2014-2016, fue miembro de la Comisión de Fiscalización del Ejercicio Ilegal de la Medicina Veterinaria e integrante de la Unidad de Seguimiento del Ejercicio Ilegal del Colegio Médico Veterinario Departamental de Lima en la gestión de 2016-2018. Miembro de la Comisión de Fiscalización del Ejercicio Ilegal de la Profesión en la gestión 2018-2020 y también fue presidente de la Comisión de Gestión del Colegio Médico Veterinario Departamental de Lima en la gestión 2020-2022. Doctor Sabino, puede prender su micrófono si desea, de igual manera su cámara. Sí, bueno, muchísimas gracias, Sofía, muchísimas gracias a toda la directiva de IPSA URP por esta invitación y por darme la oportunidad de absolver las dudas que puedan ustedes tener con respecto al ejercicio de la profesión, a lo que es la deontología, que son aspectos sumamente importantes y que lamentablemente a veces dentro, digamos, de nuestra formación, si bien es cierto, recibimos quizá algunas nociones, ya en el ejercicio mismo nos vemos expuestos a diferentes tipos de situaciones que a veces nos causan una preocupación, pero que cuando nos ocupamos, no nos preocupamos, sino nos ocupamos realmente de ver qué pasa o qué cosa dicen nuestras normas, nos damos cuenta que quizá nos preocupamos por gusto, porque nuestras normas existen justamente para normar, valga la redundancia, el desarrollo de nuestra profesión y a su vez también para protegernos en muchas cosas dentro de nuestro ejercicio, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, daríamos actualmente lo que sería el inicio al conversatorio. Y bueno, para iniciar ya le he preparado unas cuantas preguntas. Quisiera hacérselas saber. La primera pregunta va a ir ligada justamente al artículo 16, que dice a qué se refiere el ejercicio de la carrera siendo profesional o no, y cuáles son las actividades que puede realizar un estudiante de veterinaria al realizar sus prácticas en clínicas y si hay alguna acción que puede acarrear alguna consecuencia al respecto. Ya. Esa es una pregunta, mejor dicho, son
preguntas importantes. O sea, todo está formulado dentro de una misma pregunta, pero en realidad tiene muchos aspectos que se tienen que desmenuzar uno a uno. En primer lugar, digamos, con respecto al ejercicio de nuestra profesión, puedo decir que la evolución que tiene nuestra carrera ha sido tan grande, sobre todo en estos últimos años, que quizá allá pues por el año 1960 y tantos, en el que inicia, se podría decir, el ejercicio de la profesión de medicina veterinaria acá en nuestro país, en realidad, bueno, no estoy seguro si lo sepan, ¿no? Pero inicia con justamente el área en el cual yo me desenvuelvo, con los caballos. En Perú, la medicina veterinaria comienza con el tratamiento, el manejo de lo que son caballos. Y a partir de ahí se ha ido diversificando, de tal manera que en la actualidad probablemente la gran mayoría de colegas se dedican a lo que es animales menores, ¿no? Y quizá ya los que nos dedicamos a otro tipo de animales de compañía o de producción somos menos, y vemos que en cada, digamos, en cada especie, en cada área, ya comienzan a aparecer las especialidades. Entonces, yo creo que en ese sentido, nuestra profesión es tan maravillosa, yo soy amante de mi profesión, es tan maravillosa que hay demasiadas cosas y van a seguir apareciendo nuevas más cosas en las cuales nosotros nos vamos a desempeñar. Puntualizando también algo de lo cual tanto ustedes como nosotros los médicos veterinarios que hemos estudiado somos conscientes que somos una profesión de salud, pero que en realidad ahí pues dentro de los aspectos legales en sí no habíamos sido reconocidos como tales, ¿no? Porque se nos ligaba mucho a lo que son los animales y por lo tanto estábamos más en la parte legal, leyes, ¿no? A nivel Estado, estábamos más hacia el área de lo que es producción animal y no a la parte de salud pública, ¿no? Entonces, la ley 31.151, que ha sido la última que se dio el año pasado, si la memoria no me falla, para marzo del año 2021, nos reconoce como profesionales de la salud recién, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ya hay muchas más cosas que se podrían agregar, ¿no? Pero entonces, seguimos, digamos, entrando en muchas más áreas, ¿no? Y eso va a continuar. Yo estoy seguro que sí, ¿no? Entonces, directamente nuestra profesión, el ejercicio de nuestra profesión va directamente a lo que es las atenciones en lo que es salud animal, en lo que es la salud pública, en lo que es la producción, en lo que es la inocuidad alimentaria, en lo que es la docencia, la formación, y lo que es también incluso, ¿no? La salud ambiental misma, ¿no? O sea, por eso es que últimamente también se está hablando del concepto una salud, porque realmente ya todo está englobado, ¿no? Entonces, eso por un lado con respecto a la primera parte de la pregunta. La segunda parte, digamos, que era acerca de los alumnos, ¿no es cierto? Los estudiantes de medicina veterinaria. Aquí hay una parte que es importante, porque todos hemos sido estudiantes. Y como parte, o sea, nuestra carrera es una carrera que requiere de práctica, de estar ahí, digamos, eh, se podría decir que expuestos a las situaciones, ¿no? En el campo, que nos permitan a nosotros afianzar todo lo que quizá en aulas o que en la investigación que nosotros podamos haber hecho, hemos aprendido, ¿no? O sea, una cosa es la parte teórica que uno adquiere, y luego esa parte teórica se tiene que aplicar. Entonces, se requiere necesariamente de hacer prácticas. Pero el gran detalle, y en todo caso la sugerencia para ustedes que son estudiantes, entiendo en la mayoría, es que dentro de la normativa profesional, ustedes saben muy bien que existe lo que es el ejercicio ilegal de la profesión. Y ese ejercicio ilegal principalmente considera que para ejercer la medicina veterinaria en nuestro país,
tiene que estar el profesional titulado y colegiado en el respectivo colegio profesional, es decir, el colegio médico veterinario. Y tiene que mantenerse hábil, es decir, que su licencia se mantenga activa, ¿no? Entonces, es la única forma en que nosotros podemos ejercer legalmente la profesión. Y ojo, al hablar de leyes, no es que se está atentando o yendo en contra de las normas del colegio profesional. El colegio profesional, al velar por el ejercicio de la profesión, es el afectado, pero se estaría vulnerando o se estaría cometiendo un delito porque se está yendo en contra de lo que establece la ley peruana para el ejercicio de la profesión. Entonces son dos cosas muy distintas. En el colegio profesional, digamos que el colegio profesional no tiene atribuciones de ir en contra de la persona ilegal. No, lo único que va a poder hacer en todo caso es denunciar ante las entidades correspondientes, Ministerio Público, y continuará todo ese proceso a través del Poder Judicial y se tomarán finalmente las sanciones respectivas según lo que dice la ley, ¿no? Y la ley o las leyes, como ya sabemos, no las dicta tampoco los colegios profesionales. Las leyes las dicta nuestro poder legislativo, es decir, el Congreso, ¿no? Entonces, veamos pues de que realmente es una situación en la cual, como estudiantes, ustedes tienen que tener mucho cuidado. Somos, como digo, en la formación queremos aprender, queremos ver más cosas, más casos en general, pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, nuestra formación como estudiantes, en lo que son las prácticas, los internados, etcétera, etcétera, siempre tiene que estar supervisado por un profesional colegiado. Y a veces también puede ocurrir, porque he visto casos en los cuales pues el colega quizá no estaba al tanto de lo que dicen las normas del colegio o de lo que dice la ley, y entonces de repente puede decirle al estudiante o al interno, oye, encárgate tú del consultorio porque yo tengo que ir a atender una emergencia o cualquier otra situación. Y el estudiante se queda a cargo, pero sin supervisión. Entonces, si es que, o sea, todas esas atenciones que se puedan realizar no están siendo supervisadas por un profesional. Por lo tanto, se estaría cometiendo un ejercicio ilegal. Si es que por ahí, supongamos, hay un operativo, ni siquiera del Colegio Médico Veterinario, sino un operativo de la Fiscalía de Prevención de Delito, aparece un fiscal con la policía, ingresan, revisan, miran, están haciendo atenciones, un estudiante, ¿dónde está el profesional, colegiado, titulado, habilitado? Está en una emergencia. Eso es ejercicio ilegal, ¿no? Entonces, tiene que cuidarse un poco en eso. O sea, siempre tiene que ser cualquier tipo de acción dentro de su formación bajo la supervisión de un profesional colegiado, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes también van a estar protegidos y no van a quedar, pues, de repente a exponerse en situaciones que nadie quiere, ¿no? Y que a veces, como digo nuevamente, de repente ni siquiera el colega que está a cargo de su internado, de sus prácticas, está buscando eso, sino que en el desconocimiento, ¿no? Finalmente terminó exponiéndolos, ¿no? Doctor, y una pregunta relacionada justamente con lo que acaba de comentar, ya que justamente uno solamente puede ejercer netamente la profesión al ser un médico veterinario colegiado y activo. ¿Qué pasaría si un bachiller o un titulado que está en proceso de su colegiatura, por así decirlo, también llega a estar realizando una atención médica? ¿Llegaría también a considerarse ilegal? ¿O puede haber también una justificación al respecto de que pueda estar asociado a otro médico veterinario en este caso? Perfecto. Mira, hay lamentablemente también una mala interpretación a veces de lo que son las leyes. Ojo, no estoy hablando de normas del colegio, de las leyes, ¿no? De lo que dice la ley, ¿no?
Se entiende que, claro, cuando uno ya está titulado y tiene el título a nombre de la nación nos reconoce como profesionales. Sí, es cierto, somos profesionales, pero al existir una ley que norma el ejercicio de cada profesión, si es que esa ley, la ley en este caso del ejercicio de medicina veterinaria, establece que para ejercerla tiene que estar el médico no solamente titulado, sino que también tiene que estar colegiado y habilitado. Nuevamente reitero, habilidad significa no destreza, significa estar, digamos, activo en nuestra licencia para el ejercicio de la profesión, ¿no? Entonces, no basta solamente con que una persona sea bachiller o que esté titulado para ejercer la profesión. La ley no hace un discernimiento al respecto. Entonces, solamente en caso de que haya, por ejemplo, una denuncia por ejercicio ilegal, lo que se va a corroborar el Poder Judicial, lo que va a hacer es dirigirse al colegio profesional, el colegio médico veterinario, y hacer la consulta. Tal persona está inscrita en su colegio, está habilitado para ejercer, si no lo está, eso es ejercicio ilegal y procede la denuncia. Y también, ojo, la sanción para el ejercicio ilegal de una profesión es pena privativa de libertad, no menor a 4 años ni mayor a 6. O sea, es una prisión efectiva. Entonces, ni bachilleres ni titulados pueden ejercer la profesión si es que no están colegiados, si no están inscritos en el colegio y mantienen, digamos, su licencia activa, ¿no? Gracias, doctor. Acá tengo una pregunta en el chat. Va ¿Sí? justamente a otro tema ligado justamente a una de las tantas ejercicios de nuestra profesión, donde nos comenta Roy Jesús Revilla. Dice, buenas tardes, doctor Sabino. ¿Cuál es la mayor muestra de ética del médico veterinario cuando la clínica veterinaria llegase a un animal silvestre? ¿Llamaríamos a CERFOR? Es que existen, o sea, hay leyes que protegen definitivamente a lo que es las especies silvestres. Entonces, nosotros tenemos que justamente, o deberíamos conocer todas estas normativas. Definitivamente, y por ejemplo, yo sinceramente, en mi caso, yo me dedico a caballos, toda mi vida me he dedicado a caballos, digamos que ya por el cargo que yo he tenido en el Colegio Médico Veterinario, he tenido que leer, revisar otras leyes que no están directamente relacionadas a mi cargo, pero la mejor sugerencia es, ante una duda, ¿qué se hace? Se consulta. Si yo regularmente me llega una especie que yo no atiendo y tengo la duda al respecto, investigo antes. Porque si es que yo, o sea, a veces pasa que es que nuestra profesión está muy ligada también a la parte de la vocación y de querer ayudar, pero no debemos olvidarnos que por querer ayudar, el querer ayudar o las buenas intenciones no bastan, porque a veces por justamente dejarnos llevar por esas buenas intenciones, podemos quizá ir en contra de alguna norma o alguna ley que finalmente nos va a traer problemas, ¿no? Entonces, mi mejor, en todo caso, sugerencia es que ante una duda, consulten. No, nunca han atendido, no sé, alguna especie exótica rara, no es habitual, bueno, ahí tendríamos también que analizar qué tan capacitados estamos nosotros, ¿no? O sea, en ese sentido, un perrito, un gatito, yo prácticamente no los veo. ¿Por qué? Porque yo no tengo, o sea, después de que yo salí de la universidad y mi internado, yo no he vuelto a ver más animales menores, prácticamente. Entonces, yo considero que sería irresponsable de mi parte el yo atender a algún perrito o dar alguna sugerencia, o un gatito, ¿no? Alguna sugerencia, porque de repente estoy, o sea, en mi intención de querer ayudar y hacer bien,
de repente estoy sugiriendo algo que es totalmente desactualizado y que ya no existe, ¿no? Para muestra un botón nada más. O sea, en mi época, cuando yo estudié medicina veterinaria, a mí me enseñaron que se podía hacer cirugías, por ejemplo, con uso de silacina nada más, y anestesia local. Ahorita ustedes saben perfectamente que eso sería, pues, algo atroz, ¿no es cierto? Pero yo lo aprendí así. Y obviamente ya en el desarrollo de mi profesión he ido actualizando conocimientos y obviamente yo sigo eventualmente protocolos para anestesia en el área o en la especie que a mí me corresponde, ¿no? Y eso es lo que va a hacer cada uno de ustedes, ¿no? Pero, como digo nuevamente, o sea, como dice zapatero sus zapatos, si es que es algo que está fuera de mi campo, hay que tratar de consultar con la instancia o la institución competente. En el caso puntual que están haciendo ustedes, como bien han indicado, tendría que ser CERFOR, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ahora, volviendo al anterior tema, justamente tenemos a Judith González Hernández que pregunta, buenas tardes, doctor. Si uno como estudiante va a albergues, que yo supongo se refiere más que todo justamente a perros y gatos, va a albergues a sacar sangre, poner vacunas, ¿eso se tomaría como ilegal? Sí, en la actualidad sí. A ver, les voy a comentar. Hasta, como les mencionaba, hasta el año 2021, no, 2020, que todavía estaba vigente la ley 13.679, la ley de ejercicio profesional de medicina veterinaria, se establecía, y así, de manera explícita, estaba escrito en el artículo que no se consideraba ejercicio ilegal de la profesión, la aplicación de medicaciones, vacunas, tratamientos, etcétera, etcétera. O sea, muchas, muchas actividades o acciones de rutina que realizamos los médicos veterinarios, ¿no? Pero en la actualidad ya de mejor manera. Porque estamos hablando también que a ver, la ley, para que no me gane la memoria, la ley 13.679 era, si no me equivoco, del año 1961, ¿no? Entonces, claro, como les decía, en el año 61 eran más que todo caballos, y ahí yo puedo entender por qué es que se especificó así, ¿no? O sea, es porque nosotros, cuando los que trabajamos en caballos, a veces vamos a ver un caballo que está fuera de Lima, y que de repente tenemos que hacer tratamientos que son medicaciones inyectables durante varios días, pero que yo no puedo estar yendo y viniendo fuera de Lima solamente para poner una inyección cada 8 o cada 12 horas. Entonces, lo que se hace es que se encarga a una persona, obviamente, dándole todas las pautas de cómo debe realizar el procedimiento, ¿no? Y esa persona, bajo la indicación del profesional, realiza esta medicación, ¿no? O estos curaciones, tratamientos, ¿no? Entonces, es así. Y no estaría ejerciendo ilegalmente la profesión. Por eso es que la ley de ese entonces lo especificaba de esa manera. Pero eso dio pie a que otras personas comiencen a hacer ese tipo de medicación, inyectables, vacunaciones, o las famosas, pues, vacunas para las pulgas, creo, garrapatas, ¿no? Y que en la fiscalización del ejercicio ilegal era todo un dolor de cabeza para el colegio profesional, porque la misma ley establecía de que eso no era algo ilegal. Entonces, se podían hacer operativos de fiscalización, podíamos ir hasta con el fiscal, y el fiscal finalmente decía, pero esto no es ejercicio ilegal, porque su ley misma dice que eso no es ejercicio ilegal, ¿no? Pero ahora sí, ahora es al revés. Entonces, cualquier tipo ya de acción, digamos, no solamente de diagnóstico, sino también de medicaciones, desparasitación, vacunaciones, es ejercicio ilegal de la profesión. Por lo tanto, nuevamente, de repente nosotros queremos ayudar, queremos a los animalitos que están en los albergues, que no han tenido mucha suerte quizá de tener una familia o alguien que sea responsable de ellos. Queremos, en nuestra intención de querer ayudar, podemos meternos en problemas. En todo caso, sí podrían ir en compañía de un colega
que de repente trabaja o que colabora, ¿no? Con estos albergues o estas instituciones pro bienestar animal, y bajo la supervisión de ellos, bajo la indicación de ellos, sí podrían hacerlo, pero es nuevamente, es bajo las indicaciones, la supervisión. Gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta, es de Axel Gomero. Buenas tardes, doctor. Entonces, ¿qué actividades podría realizar un bachiller de forma legal? A ver, eso es claro, en realidad es un poco la formulación de las preguntas anteriores, pero de manera inversa, ¿no? El bachiller, por ejemplo, para aprender, como decía, es parte del aprendizaje, ¿no? Cirugía, hacer una cirugía, tiene que hacerla. Es difícil que uno por video pueda agarrar y pueda aprender una técnica quirúrgica. Es más, ni siquiera las suturas se pueden aprender por video, ¿no? Podrían tener maquetas, sí, eso es factible, es dable, ¿no? Pero o sea, definitivamente ya hacer el mismo procedimiento, ¿no? Nos da capacidades diferentes, ¿no? Entonces, si es que nosotros vamos a hacer esta formación, digamos, ya con un animal vivo, tiene que ser bajo la supervisión del médico veterinario, ¿no? Entonces, ustedes como bachilleres, si tienen un médico veterinario al costado que los está supervisando, o sea, el médico veterinario faculta que cualquiera de las cosas que ustedes estén haciendo esté dentro de lo legal, porque el médico veterinario finalmente, el que está a cargo de su tutoría, va a ser el responsable tanto ante el colegio profesional como también ante, digamos, las demás entidades judiciales, ¿no? O sea, es el que se hace responsable finalmente. Y tiene cierta lógica, ¿no? Porque ante una complicación, o sea, ya imaginemos un escenario, ¿no? Están ustedes haciendo alguna cirugía y de repente algo se complica. Es inevitable que las cosas puedan complicarse. La medicina es inexacta, es una ciencia inexacta, entonces algo puede ocurrir y entonces ustedes, los estudiantes, al no tener quizá justamente esas horas de vuelo, para decirlo de alguna forma, quizás no pueden resolver esa situación, pero si está una persona, un médico veterinario que tiene más experiencia y está a cargo, esa persona va inmediatamente a intervenir y a resolver la situación. Por eso es que tiene que estar al costado, tiene que estar ahí. No puede ser de que deja al estudiante y punto, ¿no? Entonces, la importancia de que esté presente es justamente radica en ese escenario, ¿no? Gracias, doctor. Creo que ahora ya tenemos un poco más claro al respecto de qué es lo que uno, cuanto como bachiller, estudiante, que aún no tienen en mente su colegiatura, puede hacer legalmente. Ahora tengo una pregunta que va más respecto a cargo de un profesional que dejen encargados. La pregunta dice así: doctor, ¿se consideraría práctica ilegal si en una veterinaria, cuando los animales se quedan internados, el que receta los fármacos es el médico colegiado, pero el personal a cargo de aplicarles los fármacos y estar pendiente de ellos son enfermeros o en sí no son veterinarios netamente? Si es así, ¿qué medidas se deberían de realizar? Okay. Esa es otra pregunta interesante. A ver, miren, como mencionaba hace un momento, los médicos veterinarios definitivamente eh, somos humanos, entonces tenemos también una vida aparte de la vida profesional, por lo tanto tenemos horas que vamos a dedicar para nosotros, para nuestras familias, para nuestro esparcimiento, para nuestro descanso. Entonces, los animales no tienen horario para enfermarse. En cualquier momento se pueden enfermar. Entonces, la única manera en que nosotros pudiésemos cumplir
digamos, con todos nuestros pacientes y atenderlos a todos, sería pues que nosotros 24/7 estuviésemos a disponibilidad, y eso es imposible, es algo que dentro de lo humano no es factible, ¿no? Entonces, esos momentos, esas horas que nosotros dedicamos para otras actividades, justamente van siendo nosotros los médicos veterinarios responsables de los pacientes, o sea, podemos nosotros asignar o derivar a alguien que nos supla y que haga, digamos, ciertas tareas bajo nuestra indicación. Y tareas concretas principalmente, ¿no? O sea, en el caso de lo que son los animales, iba a decir caballos, disculpen por la costumbre, en el caso de los animales, digamos, de nuestros pacientes que están internados, ya han sido diagnosticados, ya han sido tratados o están bajo una terapia, etcétera, etcétera. Entonces, las personas encargadas de esos internamientos durante la noche, ¿no? Generalmente, van a ser personas que van a seguir indicaciones. ¿Las indicaciones de quién? Del médico tratante. Entonces, digamos, estas personas no estarían incurriendo en ejercicio ilegal porque están bajo esas indicaciones, bajo esas indicaciones, ¿no? O sea, todo ya está escrito. Y ojo, eso sí es importante, que sea por escrito. Porque como dice, la ley dice papelito manda, acuérdense, ¿no? Entonces, tiene que estar por escrito. Tiene que haber una hoja clínica, eso ustedes que son estudiantes, futuros médicos veterinarios, desde un inicio, todos sus pacientes deben tener una hoja clínica. Cualquier complicación dentro de lo legal, dentro de lo normativo como el colegio, o sea, van a pedir una hoja clínica del paciente. Entonces, acostúmbrense a eso. Entonces, en esa hoja clínica tiene que estar por escrito todas las indicaciones, la medicación, dosificación, todo, vías, todo. Entonces, las personas encargadas, ¿no? Van a seguir esas indicaciones. Y en caso hubiese alguna complicación o ocurra una emergencia, tienen que reportar de inmediato al veterinario responsable. Entonces el veterinario responsable dirá, tienen que proceder de esta manera hasta que él se pueda hacer responsable, ¿no? Así funciona, es así. Entonces, ahora, aquí quería agregar, ¿no? Porque mencionaron acerca de lo que es el enfermero veterinario o el asistente veterinario. En nuestro país, esas carreras técnicas en realidad no existen. Y no existen porque, claro, no hay una normativa, simplemente lo que existe es el médico veterinario y punto, ¿no? O médico veterinario zootecnista, que sigue siendo médico veterinario, porque el médico veterinario zootecnista no es considerado ingeniero zootecnista, ¿no? O sea, sigue siendo médico veterinario, se va a colegiar como médico veterinario y jamás se va a poder colegiar como ingeniero zootecnista en el colegio de ingenieros, ojo con eso, ¿no? Pero a lo que voy es lo siguiente, o sea, al no existir en nuestro país una carrera técnica reconocida de asistente o enfermero veterinario, lo lógico para, digamos, las personas, dentro de lo lógico que podrían cumplir con estos roles, justamente son los estudiantes, ¿no? Los bachilleres, que estarían bajo la supervisión, la indicación, la preparación, ¿cierto? Eso es un poquito lo que digo. Pero de nuevo, si es que, por ejemplo, el perrito se pone mal, no sé, la mascota se pone mal, se descompensa o algo, hay que hacer alguna otra cosa, tienen que reportar al médico a cargo y el médico a cargo tiene que estar presente para seguir, si hay que operar o lo que sea que se tenga que hacer, ¿no? Entonces, es así. Gracias, doctor. Ahora, como justamente la pregunta mencionó una receta, yo guiándome un poco del código deontológico en el artículo 36, quisiera saber que nos pueda comentar cómo debería de realizarse una receta correctamente, qué debe de contener una receta para ser oficial. Mira, la receta de por sí, no existe un formato de por sí que el colegio establezca, ¿no? Pero la receta debería tener, obviamente, los datos del médico veterinario, ¿no? Nombre completo, número de colegiatura, y a partir de eso, luego venir una parte que es de la receta misma, qué cosas son los medicamentos, la dosificación, ¿no? Y luego las indicaciones de cada uno de estos fármacos que se están recetando.
la firma y el sello del profesional y la fecha, obviamente, ¿no? Y los datos del paciente. Entonces, eso es más que todo como formato, como datos generales que deben incluir. Ahora, un formato específico no existe. Por esa razón, o sea, ahí sí cada uno puede elegir, pero tienen que estar todos esos datos, ¿no? Gracias, doctor. No, sí, más que todo lo comentaba porque sí he visto de que a veces vienen a la clínica y entregan una hoja bond cortada con simplemente la medicación que tienen que tomar sin absolutamente nada más. Y uno no sabe si tal vez lo escribió la misma persona o de verdad se la han recetado. Ajá. Aprovecho en todo caso ese escenario ya concreto. Y puede ocurrir, ¿no? Y es más, lo digo porque me ha pasado, que eventualmente uno atiende a un paciente y no tiene a la mano un recetario con el membrete y todo lo que acabo de mencionar. Entonces, sin embargo, claro, no por esa razón es que uno va a dejar en el aire ni la receta o las indicaciones, ¿no? Entonces, se puede, como se podría decir ya, medida de última hora, ¿no? Al no tener nuestro recetario, colocar los datos, ¿no? En una hoja con, ¿no? La firma o el sello y todos los datos también del colegio, del profesional, ¿no? Firma, sello, número de colegiatura y los datos del paciente. Y si es que nosotros, por ejemplo, recibiésemos alguna indicación de otro colega en un papel, y me estoy olvidando de algo importante, el número de teléfono. Debería tener número de teléfono. Porque claro, si nosotros tenemos una duda, podemos llamar al colega y, por cortesía profesional, ¿no? Confirmar, ¿no? Oye, colega, he recibido, acaba de venir un paciente con una indicación tuya en una hoja que dice tal cosa, y se confirma, se corrobora, ¿no? Y de esa manera ya queda, digamos, se podría decir, validada esa hoja, que sin membrete, un poco improvisada, termina siendo una receta finalmente, ¿no? Gracias, doctor. Ahora sí voy a ir como que a otra preguntita justamente, que consiste más que todo en lo que sería la parte del dueño. Hay casos en el cual el propietario no puede acceder a realizar exámenes complementarios o a veces ni siquiera trae a la mascota casi para un diagnóstico y el médico está justamente contraindicado en tratar. Pero hay casos en los que sí viene la mascota, al menos se le hace una consulta básica, pero al no tener el apoyo económico para lo que sería ya sea inyectables o exámenes, en esos casos se puede realizar netamente solo una receta como tratamiento. ¿Es algo legal o algo que llega a ir justamente en contra de lo que deberíamos, de la ética? Perfecto. Mira, últimamente nuestra profesión se ve un poco expuesta a situaciones muy particulares y dentro de ellas, pues, obviamente ante el aumento de los perros sin hogar, de los perros vagabundos, que se les llama, ¿no? O de la calle, hay muchas personas que los rescatan, pero es un rescate a medias, ¿no? Porque intentan rescatar, pero a la vez es un rescate que traslada la responsabilidad del rescate y de todo lo que involucra ese rescate a otra persona, que en este caso somos los médicos veterinarios, los profesionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestras normas son bastante claras, ¿no? Un médico veterinario puede eventualmente realizar el ejercicio de su profesión de la manera que crea conveniente. A ningún profesional, y aquí no solamente hablo de los médicos veterinarios, sino ningún profesional se le puede exigir o imponer algo. Yo creo que ninguna persona en general se nos puede agarrar y obligar a hacer algo, ¿no? Entonces, más allá
de que haya, digamos, una buena intención de salvar a esta mascota, o de rescatar a esta mascota, digamos, si llega, digamos, a nuestra consulta, y nos piden que nosotros nos hagamos cargo, ¿no? No es algo factible. Nosotros podemos negarnos, ¿no? Solamente, también está en nuestras normas, está tanto en nuestro código deontológico, ¿no? Eh, los únicos escenarios en los cuales no podríamos negarnos a atender una mascota es si es que esta mascota se encuentra en estado de urgencia o emergencia. Y, ojo también con esto, o sea, si estuviese en caso de urgencia o emergencia, lo que tendríamos nosotros que hacer es, en caso de urgencia, dar las atenciones básicas para estabilizar a la mascota, ¿no? Y de ahí que la persona encargada pueda llevarla a su veterinario de confianza, que obviamente no vamos a hacer nosotros, porque si se nos viene exigiendo o imponiendo, queriéndonos imponer algo, tenemos toda la libertad de nosotros negarnos a la atención, ¿no? Entonces, solamente si es que está en riesgo de la integridad física, la vida de la mascota, que son los casos de urgencias o los de emergencia, es que estamos en la obligación de atender, pero no una atención total. O sea, si a nosotros vemos que la mascotita está, pues, de repente, no sé, con sarna, la sarna no va a terminar. Estas son cosas que tendría que la persona elegir, o sea, si es que ha decidido y esa es la tendencia responsable. Las personas no saben qué significa tener mascotas, no saben entonces tampoco qué es ser responsable de ellas. Y entonces por ahí viene todo el punto de quiebre, ¿no? Fácilmente van a la persona en, y debe ser retribuido. Está en libertad cada profesional realizar los actos benéficos que desee, pero no se nos puede exigir. Ya, eso es algo que también se tiene que tener en claro, ¿no? Una cosa es hacer actos benéficos y otra cosa es tener vocación para trabajar por el bienestar de los animales. Muchísimas gracias a usted, doctor. Bueno, un poquito como que continuando con las preguntas, ya que justamente mencionó un poquito sobre lo que sería el tratamiento de un paciente, lo que debemos hacer, porque hay una parte justamente en el Código Deontológico, en el artículo 40, que justamente dice que hay que comunicar, ¿no? Que a menos que sea una urgencia, se excede de nuestras capacidades, debemos de derivar el paciente a un colegio especialista. Más o menos nos puede explicar sobre este tipo de artículo. Sí, perfecto. Muy agradecido por esa pregunta, que es muy puntual. Este, es un poco como lo que mencionaba hace un momento. Yo soy médico veterinario. Yo me formé y obviamente me enseñaron también lo que son atenciones en animales menores, ¿no? Pero, por ejemplo, si a mí me llegara un caso de un perrito, una mascota que está en estado crítico, en estado grave, yo realmente tendría que actuar de acuerdo a mis capacidades, que yo considero que ya son muy pocas, porque yo hace más de 10 años, hasta me quedo corto, de repente casi 20, que no atiendo nada de mascotas, de animales menores. Entonces, en mi afán de yo querer ayudar, de repente pongo alguna medicación y en mi desactualización le estoy haciendo más daño a esa mascota.
en vez de ayudarla. Y termino desencadenando ya un problema mucho mayor. Entonces, o sea, la acción más responsable, aun cuando se tratase de una situación de emergencia, sería justamente derivarlo a algún colega que realmente sepa, ¿no? Entonces, y esta situación, pues, ocurre en realidad, pues, en todo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a ver, de repente tengo un caso que no es de repente, ojo, es tampoco una emergencia o una urgencia, sino que de repente es un caso de oncología, ¿no? Pero yo no sé de oncología, o sé lo básico, y de repente este es un caso que es un poco más complejo o que excede a mis conocimientos y a mi experiencia y capacidad. Entonces, lo que sería el responsable sería derivar a un colega que sí conoce de estos casos, que sí se dedica a la parte de oncología, de oftalmología, etcétera, etcétera. ¿Me captan la idea? Y eso es una responsabilidad profesional. O sea, todos, cada uno de nosotros sabemos nuestras limitaciones y eso no nos hace ni menos profesionales ni malos profesionales. Por el contrario, nos hace responsables, responsables en el ejercicio y el cuidado de la vida de los animales. Muchísimas gracias, profesor, por su respuesta. Y hay algo que sí, también, creo que un poquito va de la paralela con este tipo de artículo, y es el artículo, creo que 35, el cual dice, del Código Deontológico, el cual dice comunicar sobre la captación desleal de clientela por otro colega, el cual creo que va más allá justamente del tema de que un colega creo que no tiene que quedarse con los clientes, o si podría explicarnos un poquito más sobre este artículo. A ver, quizá no voy a abordar la respuesta puntualmente con lo que dice ese artículo, sino de manera general, ¿no? La relación que debemos tener entre colegas es una relación cordial, es una relación, digamos, de cortesía. Entonces, ningún médico veterinario está ni en la autoridad o no tiene la autorización ni debería cuestionar las acciones de otro colega. O en todo caso, si es que ocurriese, porque sí puede ocurrir, alguna diferencia en criterios profesionales, ¿no? Lo que debería hacerse, y eso sí está establecido en las normas, es comunicarse directamente con otro colega, directamente, y hacerle las observaciones del caso. ¿Y esto por qué razón? Porque cada caso que nosotros atendemos, que recibimos, tienen diferentes aspectos para analizar. Recordemos que los médicos veterinarios no recibimos la información directa de nuestros pacientes, sino de los tutores, de los propietarios, ¿no? O los encargados. Entonces, muchas veces los encargados, cuando nos dicen qué le ha pasado a su mascota, nos dicen la interpretación de lo que vieron, pero no nos dicen verdaderamente cuáles fueron las manifestaciones del paciente. Entonces, en base a eso, el colega puede tomar ciertas acciones y decisiones y que en muchos casos pueden llegar a ser imprecisas, pero no porque sea un descuido, una negligencia o que sea intencional, o porque sea porque el colega es ineficiente en su trabajo o sea un mal profesional. No, es porque la información que se nos está proporcionando, ¿no? O las facilidades, digamos, a veces también, pues, yendo un poco más allá de las herramientas de diagnóstico complementarias, análisis, radiografías, ecografías, etcétera, etcétera, no se nos permiten. Entonces, sabemos perfectamente que, claro, o sea, si de repente no nos dejan hacer algún tipo de estudio, no podemos dejar a nuestro paciente así a su suerte. Tenemos que buscar de todas maneras hacer algo. Y a veces, pues, eso que se hace no es del todo eficiente y incluso para muchos colegas podría ser cuestionable, ¿no? Pero los cuestionamientos no se hacen en público,
Y, o sea, ahorita una de las peores herramientas, o un mal uso de las herramientas, en este caso de redes sociales, justamente es esa, ¿no? Es para agarrar y cuestionar abiertamente a otros profesionales, a otros colegas, y no es realmente lo que debería ser. Si hay alguna diferencia, debemos comunicarnos con el colega, decirle, oye, esto no estoy de acuerdo, no me parece, y obviamente que, claro, va a ser citando algún tipo de experiencia, literatura, investigaciones, etcétera, etcétera. Y eso también es otra cosa importante, porque no todos tenemos el acceso a la información. La información es infinita ahorita, ¿no? Sobre diferentes temas. Entonces, puede ser, y me ha ocurrido, que por ejemplo, yo he leído una serie de investigaciones o de artículos, etcétera, etcétera, pero hay muchos que no. Y justamente alguien puede contactar conmigo y decirme, oye, esto de acuerdo al artículo tal o esto es así, es de esta manera, no es como tú lo estás viendo o lo estás enfocando. Y pueden tener razón. Y eso no significa de que yo haya sido un mal profesional o que me haya equivocado. No, es que sencillamente no tenía la disponibilidad de esa información. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese colega finalmente me proporciona a mí o yo le proporciono a él la información y se intercambia. ¿Qué generamos con eso? Generamos una colaboración entre todos los profesionales, un trabajo en conjunto, que va en pro de quién, ¿de nosotros? No, son de nuestros pacientes, que ese es el principal objetivo, ¿no es cierto? Nosotros somos médicos veterinarios para hacer nuestra labor en pro de nuestros pacientes o del área en el cual nosotros nos desarrollamos. Entonces, compartir información, ¿no? En vez de cuestionarnos abiertamente, de desprestigiarnos abiertamente, va a ser más bien de que nuestra profesión sea mejor vista y que crezcamos todos como profesionales. Eso es lo principal, ¿no? Y en cuanto a la captación justamente de pacientes, en el artículo que has mencionado, justamente se trata de eso. O sea, yo por agarrar y por querer conseguir más pacientes, no voy a comenzar a hablar mal de los colegas que de repente están en mi entorno, de mi competencia geográfica o cercana, ¿no? O sea, si yo recibo de repente algún paciente por una segunda opinión de un colega que tiene su veterinaria cercana o no, y veo que hay algo que no me parece, yo no puedo decir, esto está mal, esto debió ser así o asá. No, o sea, lo que se debe hacer simplemente es contactar con el colega y consultarle. Y el colega nos dirá, o la colega nos dirá, bueno, yo tomé esta decisión por tal cosa, porque no pude hacer estos exámenes, pude hacer estos otros, tuve estos resultados, pero no, el dueño no quiso, así que tenía que hacer otro tipo de procedimiento, que era más económico, o cualquier otra cosa, ¿no? Pero nos va a dar argumentos o sustentos para ello, ¿no? Y en base a eso ya nosotros tomaremos las decisiones correspondientes, pero sin atacar o desprestigiar a otro colega. Eso no se debe hacer, nunca. Yo creo que en tema de trabajo, hay trabajo para todos. Lo importante es hacer nuestra labor bien, sin atacar a nadie. Muchas gracias, doctor. Justamente con todo lo que nos acaba de comentar, ya hemos casi resumido lo que sería el capítulo 8, en el cual más que todo indica de cómo un médico veterinario debe relacionarse con otro médico veterinario y cómo se debe actuar, cómo no se debería de actuar, y es que más que todo va referente a la ética misma. Ahora quisiera hacerle una preguntita sobre lo que nosotros debemos de, lo que más que todo debemos de relacionarnos con el cliente, que en esta parte sería de que el artículo 22 nos indica de que debemos de entregar un documento para poder obtener el consentimiento ante un proceso quirúrgico. Y quería saber cómo debe de ser este documento para que sea válido, para que sea oficial. De acuerdo.
Eh, el Colegio Médico Veterinario tiene una serie, digamos, de documentos oficiales, ¿no? Permisos quirúrgicos, permisos para eutanasia, y obviamente los certificados de vacunación, de salud, entre otros. Entonces, esos son los certificados oficiales del colegio profesional. Y ojo, recordemos que el colegio profesional es la entidad reconocida también frente a otras instancias. ¿Cuáles? Indecopi, el Poder Judicial, la policía. Entonces, como mencionaba al inicio, digamos, de la charla, nuestra profesión ha crecido mucho y se ha ampliado, o sea, ha comenzado a tomar diferentes direcciones en base a lo que son las especialidades, ¿no? Entonces, digamos que sé eh, eh, que, por ejemplo, para el caso de lo que son procedimientos quirúrgicos, todos los colegas quieren estar protegidos, ¿no? Entonces, el anestesista se protege, el cirujano se protege, todo el mundo se quiere proteger. Y cuando el tutor o el propietario de la mascota va a realizar, bueno, se va a realizar la cirugía de su mascota, le hacen firmar una serie de documentos. Y cada colega puede optar por elaborar sus propios consentimientos, sus propios documentos. Incluso podrían hacerlo bajo, o sea, notarialmente, ¿no? De lo que se trata es que los documentos del Colegio Médico Veterinario son los únicos que ante cualquier tipo de cuestionamiento dentro de lo legal, son los que son reconocidos. De tal manera que, claro, el resto de documentos que los elaboran de manera particular las veterinarias o los médicos, los colegas, cada uno por separado, no siempre van a terminar siendo aceptados. Y eso porque finalmente cuando hay un procedimiento de tipo legal, ¿no? Quien toma la última palabra es el juez. Y si hay jueces que son pegados a las letras, el juez va a pedir, ok, acá hay un certificado del anestesista o un certificado del eh, bueno, del cirujano, pero ¿dónde está el permiso de cirugía del Colegio Médico Veterinario? Si no existe, sencillamente el juez va a decir, el resto de documentos no son considerados y listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi sugerencia es, utilicen los certificados o los documentos oficiales del colegio. El certificado del colegio, sobre todo en el quirúrgico, que es el que se ha hecho alusión, es un certificado que habla acerca de, claro, es la autorización, el consentimiento informado para que se haga la práctica quirúrgica y que exime de responsabilidades a los médicos veterinarios involucrados en el procedimiento. ¿Quiénes son los involucrados en el procedimiento? El procedimiento quirúrgico contempla un pre, la cirugía misma, y el postquirúrgico. Y dentro de la cirugía también está lo que es el procedimiento de la anestesia. Por lo tanto, el cirujano, el anestesista y todos los demás estarían protegidos con ese documento, con ese único documento que tiene validez legal. Ahora, que cada uno de los participantes, quiera elaborar el suyo y hacerlo firmar, están en su derecho, pero no necesariamente significa de que ya ante una investigación o algún procedimiento administrativo legal vaya a ser considerado. Al menos en los casos en los que yo he visto, ocurre que no. La sugerencia es utilicen los certificados
y los documentos oficiales. Y esto pasa también con los certificados de vacunación, ¿no? Las famosas cartillas de vacunación. De cualquier problema, si se presenta una cartilla de vacunación, la cartilla de vacunación muchas veces no la vale. ¿Por qué? Porque no es el certificado de vacunación oficial del Colegio Médico Veterinario. Gracias, doctor. Justo le iba a preguntar también qué tipo de documentos son los que puede solicitar el médico veterinario, cómo los puede solicitar, qué tan complicado es, qué tanto es el costo, tal vez, porque hay algunos de que como no saben de que uno lo pueden conseguir, o saben que lo pueden conseguir, pero simplemente se excusan de que tal vez es muy complicado o cuesta mucho. Yo me sorprendí mucho justamente con lo último que acaba de comentar, de que las cartillas de vacunación no es algo oficial, algo legal, y que por lo tanto nosotros tenemos que pedir del Colegio Médico Veterinario que nos entreguen los certificados de vacunación. No sé si nos pueda comentar un poco más al respecto. Sí, pero, a ver, mira, los certificados de vacunación son documentos del Colegio Médico Veterinario del Perú, y que cada colegiado, obviamente habilitado, puede adquirir. En mi caso, por ejemplo, yo como colegiado en Lima, puedo ir al Colegio Médico Veterinario Departamental de Lima y solicitar el número que yo requiera de certificados de vacunación, de salud y cualquier otro documento. Todos estos certificados tienen un código y ese código va, o eso, el código de cada uno de estos certificados que yo adquiera van a ir registrados con mi número de colegiatura, de tal manera que yo y solo yo y nada más que yo puedo utilizarlos. Eso es otro dato importante, porque yo no puedo prestárselos a ninguna persona. Por ejemplo, ustedes saben, yo de mi familia todos son médicos veterinarios, mi padre, mi tío, mi otro tío, mi esposa, somos médicos veterinarios. Y yo, por más que sean de mi familia, yo no puedo prestarle un certificado para que ellos lo utilicen, porque están los códigos registrados a mi número de colegiatura. Entonces, cada colega tiene que tener adquirir sus propios certificados, los que sean necesarios, ¿no? Y otra cosa más, porque a veces ocurre, por ejemplo, que hay colegas que trabajan para un consultorio, ¿no? Y de repente la empresa, ¿no? La veterinaria paga por esos certificados, ¿no? Adquiere un número de certificados y paga por ellos, ¿no? Si el colega deja de trabajar para esa clínica, ese consultorio, lo que tiene que hacer es llevarse esos certificados, porque le pertenecen. No los puede dejar. Y si los deja, porque no se les permite llevar, entonces tiene la obligación de reportar al colegio y decir los números, ¿no? Los certificados con numeración de acá hasta aquí, de este número a este número, se han extraviado, me los han robado o ya no están bajo mi pertenencia. Por lo tanto, el colegio automáticamente los invalida para que no sean utilizados por otras personas. ¿Ya? Así es como funciona y es un deber de cada colegiado reportar esto. Igual es si es que en el caso de que nos roben, ¿no? O sea, si nos roban de repente en la maleta, nos robaron certificados, documentos, también hay que reportarlo al colegio para que personas inescrupulosas no lo utilicen inadecuadamente, ¿no? Pero de por sí se adquieren estos certificados. No podría precisar ahorita en cuánto están, me parece que creo que es algo de 40 centavos cada uno. ¿No? Entonces, no es tampoco un costo oneroso, creo, ¿no? Y por último, se recarga, creo yo, se puede recargar perfectamente dentro del costo del servicio, ¿no? 40 centavos más que le cobres al dueño, ¿no? Y bueno, muchos colegas cobran más, ojo, también, eso ya depende de cada quien, cada uno maneja ahí sus costos, ¿no? O el valor de su trabajo. ¿No? Eso, no hay ninguna normativa por parte del colegio que establezca cuánto es el mínimo o cuánto es el máximo que cada profesional puede cobrar. Cada quien lo establece, porque hay
hay una ley que prohíbe justamente lo que es la concertación de precios. Entonces, no podemos nosotros establecer, pues, ni un mínimo ni un máximo del valor de servicios. O sea, cada quien lo hace. Pero bueno, yo creo que incluso eso saldría hasta mucho, el entregar un certificado de vacunación del colegio resulta incluso hasta más económico que la impresión de cartillas de vacunación, ¿no? Creo yo, me parece. Eh, pero bueno, eso ya depende de cada quien. El problema es que cuando utilizamos las cartillas de vacunación, claro, las cartillas de vacunación nos identifican un poco con nosotros, con nuestra marca, ¿no? Con nuestra clínica, etcétera, etcétera, ¿no? Es interesante, es bonito, ¿no? Pero corremos el riesgo, por ejemplo, de que si por ahí hay alguna, ya imaginemos con rabia, ¿no? Que por ahí creo que he visto ahí una pregunta, en caso de un perrito que atacó a alguna persona, lo mordió, y hay sospecha de rabia, y el propietario de la mascota presenta su cartilla de vacunación de que está vacunado contra, ¿no? Contra rabia, va a ocurrir que en el caso del fiscal o el juez que vea en los casos ya en una instancia mayor, puede decir nuevamente, esta cartilla, la cartilla de vacunación no es un certificado oficial o un documento oficial del colegio profesional. ¿Dónde está el certificado de vacunación? Puede estar el sticker, puede estar lo que sea, pero no está el certificado de vacunación, por lo tanto, no es válido. Y eso también puede acarrear, porque claro, el tutor va a decir, bueno, pero yo pagué porque me pongan una vacuna. Y no o sea, me la han puesto, pero no me han dado el certificado. Y entonces se puede ir en decopy porque hubo un mal servicio, porque se siente estafado, y etcétera, etcétera. Y de una cosa tan sencilla como era entregar un certificado, se convirtió en un súper problema legal, ¿no? Entonces ya, nuevamente, ya es opción de cada colega a decidir qué es lo que quiere, ¿no? Cada quien se hace responsable finalmente, ¿no? Gracias, doctor. Acá tenemos una pregunta interesante también ligada al tema de, entonces, las cartillas que se entregan a los propietarios en las campañas de vacunación antirrábica, que yo supongo se refiere al MINSA, ¿no son válidas? Esa es una buena pregunta. Y claro, en teoría, claro, lo que pasa es que la rabia está considerada también, claro, como es parte, digamos, de lo que es control de salud pública, ¿no? Entonces, no solamente los médicos veterinarios tenemos esa exclusividad o vacunar contra esa enfermedad. Se pueden hacer campañas, ya que lamentablemente quizá, no por un tema de que no querramos los médicos veterinarios estar involucrados, sino porque las personas en general tienen, como digo nuevamente, un desconocimiento sobre la tenencia responsable, entonces no saben que tenían que vacunar a sus mascotas contra rabia, entonces no los llevan a los veterinarios, pero se enteran de la campaña, entonces van a estas campañas de vacunación organizadas por el Ministerio de Salud, ¿no? Y que justo entregan estas cartillas. Entonces, aquí, al ser una enfermedad controlada, ¿no? De salud, por una enfermedad de salud pública, la vacuna sí tendría validez, ¿no? Pero sí es algo que, por ejemplo, se ha planteado dentro del colegio profesional, que debería haber algún tipo de acuerdo en el cual, pues, seamos los médicos veterinarios los encargados específicamente de estas campañas, de tener una participación más activa y que no se transfiera, pues, una campaña antirrábica de mascotas a otras profesiones, ¿no? O sea, que se convoquen los mismos médicos veterinarios para que seamos nosotros quienes vacunemos y con la participación del mismo colegio profesional, en vez de dar estas cartillas de vacunación,
del MINSA se pueda dar los certificados de vacunación del colegio o algún otro certificado de vacunación, pero que venga del colegio profesional, ¿no? Pero eso ya es un trabajo, digamos, que tiene que darse desde el Colegio Médico Veterinario del Perú, ¿no? Hacia lo que es el ministerio, porque se trabaja de esa manera, ¿no? Los departamentales trabajamos sobre nuestra jurisdicción. Lima trabaja sobre Lima, Huánuco sobre Huánuco, Arequipa sobre Arequipa, y el Colegio Médico Veterinario del Perú a todo el Estado. ¿A través de qué? A través de los ministerios. Bueno, gracias a usted. Una pregunta. Hay justamente uno de los artículos, hablando justamente de este tema de los documentos y todo lo demás, que el artículo 67 justamente menciona qué tipo de documentos son los que puede solicitar el médico veterinario para la atención clínica. Para la atención clínica. A ver, vamos a ver. El artículo me dices 37, me dices, ¿no? Del Código Deontológico. Sí, o una pregunta del cual también me pasa por la mente es si hay algún bloque en el código deontológico que nos protege ante agresiones, tanto verbal o física, de los clientes. Porque sí sabemos que hay algunas veces que los clientes son de ponerse muy agresivos cuando uno trata de decirles las cosas claramente, pero ellos quieren continuar con las cosas, ¿no? Mira, acá hay que ser súper claros y puntuales. O sea, ninguna persona puede permitir una agresión, ninguna, o sea, sea médico veterinario o cualquier persona en general. Nadie debe permitir que nos ser agredido, ¿no? Ahora, el escenario para que los médicos veterinarios, y está establecido en las normas, para que desarrollemos nuestra profesión, tiene que ser un escenario en el cual haya una confianza entre nuestro cliente, es decir, el propietario, el tutor, y nosotros. Si hay esa confianza se pierde, o esa relación de cordialidad se pierde, se quiebra, obviamente, bajo una agresión, entonces sencillamente el código deontológico establece que nosotros podemos perfectamente negarnos a la atención, ¿no? Entonces, eso está claro. Y nosotros no estaríamos incurriendo en ninguna falta, a menos que, reitero, lo mencioné hace un rato, el paciente esté en un estado de urgencia o de emergencia, donde lo que tenemos que hacer es darle las atenciones respectivas para estabilizar al paciente y luego derivarlo al colega la persona que se está haciendo responsable o que trajo al paciente, lo lleve a donde crea más conveniente o donde sea su veterinario de confianza. Porque si vienen las agresiones es porque la persona no está confiando en su veterinario. Entonces, ¿para qué continuar en esa relación de atención si igual va a desconfiar, si igual va a seguir pensando de que lo que se haga de ahí en adelante de repente no está bien y lo va a cuestionar, lo va a criticar? Entonces, ¿para qué continuar con eso? O sea, simplemente no hay confianza, su paciente, su mascota se encuentra estable, puede llevarlo a cualquier colega que usted decida y con quien tenga la confianza respectiva y nos evitamos problemas, cuestionamientos, ¿no? O sea, así es un poco como funciona. No debemos tolerar ninguna agresión física ni nada. Ahora, si es que nos agrediesen, ahí eso más que todo ya no es ni siquiera un atentado en contra de lo que son las normas profesionales, ¿no? Desde el aspecto del ejercicio de la profesión, que es lo que norma el colegio, sí, o sea, nosotros ya rechazamos atender a esa persona, estamos en nuestro derecho y las normas nos protegen en eso, pero ya las agresiones ya es un delito, ya es un delito. Y peor aún si es que lo van a hacer en nuestro consultorio, que es nuestra propiedad,
¿no es cierto? Nos están agrediendo, entonces eso es un delito. Pero aquí voy a poner un escenario sobre el cual, bueno, puede ocurrir lo siguiente, que nosotros estemos atendiendo a una mascota y la persona nos viene a agredir. La labor de nosotros como profesionales es velar por la integridad de nuestro paciente. Entonces, si esta persona nos está agrediendo, nosotros debemos, incluso, o sea, de repente tenemos en brazos a la mascota y nos empiezan a agredir, nosotros tenemos que proteger a nuestro paciente, ponerlo a buen recaudo en un lugar donde se encuentre protegido, y recién ahí quizá tomar las acciones contra este agresor. Pero no podemos simplemente dejar a la mascota a su suerte y tomar las medidas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cuidar, velar a la mascota en todo momento. Eso sí es algo que nos corresponde, ¿no? Esa es una parte de nuestro código deontológico, ¿no? Gracias, doctor. Sí, es casi común que a veces en la clínica haya algún cliente que se exalte y sí reacciona de mala manera. Al menos ya tenemos un poco en cuenta de cómo deberíamos de proceder al respecto. Bueno, para continuar con las preguntas, sí nos vamos a ir ahora a lo que sería casi a otro tema de por sí. Más que todo quería preguntar acerca de preguntas un poco más específicas, de casos específicos. En este caso, ¿cuáles serían los requerimientos para hacer un cambio de colegio departamental y si hay alguna sanción al respecto si es que no se llega a realizar? Ya, perfecto. Eso es más que todo un trámite administrativo, pero que las normas son bastante claras. Los médicos veterinarios tenemos que inscribirnos en el colegio departamental donde nosotros residimos, donde queda nuestro domicilio. Eso es lo que dice la norma. Y en caso nosotros cambiemos de domicilio a otro departamento, tenemos que hacer el respectivo traslado. Y el traslado es muy sencillo. Tenemos que presentar la solicitud indicando al colegio profesional que nos estamos trasladando, ¿no?, a otro departamental, y en el otro departamental igual, ¿no?, pedir justamente que nos, pedir nuestro traslado e inscripción, nada más. Y obviamente que, claro, cualquier tipo, digamos, de solicitud que se realiza a nuestro colegio profesional como colegiados, para que sea atendido, obviamente tenemos que estar activos, nuestra licencia activa, es decir, estar habilitados, ¿no? Claro, porque ya desde ahí, el no estar habilitado es una falta administrativa, pero es una falta, y ante la ley es un delito, ¿no? Entonces, claro, si es que nosotros no estamos habilitados, tenemos que ponernos habilitados para que recién el colegio atienda nuestras solicitudes, ¿no? Pero es sencillo, es una solicitud simple, nada más, ¿no? ¿Por qué es que, o cuál es la importancia de que nosotros hagamos los traslados o que nos inscribamos en el colegio donde residimos, donde vivimos? Es muy sencillo. Y es que justamente todos estos certificados o documentos o trámites, ¿no?, que realizamos ante nuestro colegio departamental respectivo, muchos de ellos son trámites presenciales en físico. Los certificados, según las normas del colegio, tienen que entregarse al colegiado. Eso dice la norma, no es un capricho de los colegios profesionales, ¿no? O sea, es lo que dice la norma, se tiene que entregar al colegiado, porque es un documento que si se extravía tiene una, digamos, una validez dentro de lo legal. Entonces, una vez que el colegio profesional nos vende el certificado, el que se hace responsable de esos documentos de validez legal es el colegiado, ¿no? Entonces, por eso es que el colegio tiene que entregarnos en nuestra mano esos documentos. Ahora, si nosotros decidimos, digamos, designar a alguien como representante nuestro, tenemos que dar una autorización, ¿no? Pero sigue siendo, claro, el colegio
ya no es responsable del extravío, sino el colegiado, ¿no? Entonces, por esa razón también es que no se puede, por ejemplo, que el colegio enviar los certificados, porque si los certificados se pierden, el responsable es el colegio, ¿no? Entonces, el responsable va a ser el adquiriente, en este caso el colega, ¿no? El colegiado. Y bueno, estos trámites, imagínense, ¿no? O sea que si, por ejemplo, bueno, sin ir muy lejos, tenía yo un colega que trabajaba con nosotros, y él estaba colegiado en Ica, ¿no? Y que trabajaba en Lima, y vivía en Lima, pero cada vez que quería hacer algún trámite, es más, incluso hasta el hecho de pagar, ¿no? Por su habilidad, comprar certificados, etcétera, etcétera, tenía que viajar hasta Ica para hacer esos trámites y luego regresar, cuando perfectamente se podía ir al colegio de acá, en Lima, y hacer todos sus trámites, ¿no? Entonces, eso pues es, digamos, una de las cosas que va a generar la incomodidad, y que la incomodidad es para el colega, y a veces, muchas veces el mismo colega se queja y dice, pero no debería ser así, esto no, pero o sea, es que por eso está establecida en la norma que uno tiene que trasladarse, porque después cualquier tipo de trámite, etcétera, etcétera, va a ser va a ser mucho más engorroso de lo que debería ser. Pero porque no se hizo el traslado únicamente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y justo hablando de lo que sería la habilitación del médico veterinario, no sé si me pueda comentar al respecto, porque si no tengo mucho conocimiento de cuál sería el rango de tiempo, o no sé si nos dan un tiempo de por sí, que tenemos que renovar o volver a ver nuestra, por así decirlo, habilitación de colegiatura. Perfecto. Mira, en realidad, para mantener, o sea, una vez que nosotros nos inscribimos en el colegio médico veterinario, nuestro colegio profesional, una de las cosas que hacemos es juramentar, ¿no? O sea, nos inscribimos y tomamos juramento. ¿Juramento sobre qué? Juramos cumplir con las leyes, con el estatuto, con el código deontológico y cualquier otra norma o normas que rijan el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, nosotros nos comprometemos a cumplir con todo lo que digan estas normas. ¿Y qué cosa dice justamente nuestra norma con respecto a lo que es la habilidad profesional, ¿no? Que para poder mantener la habilidad, obviamente, tenemos que tener un ejercicio de la profesión en el cual no haya ningún tipo de cuestionamiento o denuncia, ¿no? Y hay también el concepto de un pago por habilidad, el cual se establece la cantidad de acuerdo a un porcentaje de la UIT, que año a año va cambiando. No, perdón, me estoy confundiendo. Es un monto que se establece en Asamblea Nacional. Entonces, en el año 2018 fue la última asamblea donde se hizo una modificación del pago por habilidad, y de 12 soles bueno, tras una deliberación de varias horas, finalmente se estableció que se aumentaba en 3 soles, ¿no? Pero eso fue un acuerdo de asamblea. No es que el consejo directivo o el decano o alguien se le ocurrió agarrar e imponerlo. No, no es así, ¿no? El cambio, digamos, de la cantidad de pago para mantener la habilidad por mes es algo que se establece en un acuerdo de Asamblea General Nacional. Ahora, en este caso, como digo, son 15 soles que se van a pagar por mes. Y ahí ya viene la libertad de cada colegiado de pagar mes a mes, de pagar cada 2 meses, cada 6 meses, cada año, cada 2 años. Depende de cada quien. Hay personas que se organizan muy bien, colegas que se organizan muy bien, y pagan mes a mes sin ningún problema. Hay algunas otras personas que pagan cada 6 meses o cada 3 meses, cada año o cada 2 años. Depende de cada quien. Pero
lo que establece las normas, el estatuto, es que una vez que el médico veterinario deja de, o mejor dicho, mantiene una deuda al colegio de más de 3 meses consecutivas, automáticamente queda inhabilitado para ejercer la profesión. Entonces, o sea, hay hasta 3 meses en los cuales nosotros podemos dejar de pagar esas cotizaciones. Pero si es que ya pasan esos 3 meses, automáticamente estamos inhabilitados. Y el riesgo podría ser, por ejemplo, y me ocurrió justamente en algún momento en el que yo estuve como decano, que hubo una intervención organizada por la Fiscalía de Prevención de Delito, en donde se intervino un consultorio de un colega, y el colega justo había pagado 3 meses y 1 día. O sea, tenía 1 día como inhabilitado. Ante los ojos del fiscal, no había ningún argumento. Para el colegio es una falta administrativa, que obviamente puede pasar obviamente a la respectiva sanción correspondiente, ¿no? Pero para la ley, o sea, ya este colega estaba inhabilitado para ejercer la profesión. No les interesa a la fiscalía, ¿no? Al Ministerio Público, no les interesa si es por falta de pago, porque hubo una denuncia, por mala praxis, por lo que sea. A la fiscalía no le interesa. Al Poder Judicial eso no le interesa. Lo único que sabe es que, según la ley, esta persona estaba inhábil, por lo tanto, es ejercicio ilegal y listo. Procede la denuncia, ¿no? Entonces, ese creo que es uno de los principales problemas, porque, claro, quizá es muy difícil de que ocurra ese escenario, pero pasa. Y entonces, ahí viene el tema, ¿no? Cada quien decide si arriesgarse a que pueda ocurrir este escenario, o en todo caso, pues, mantener los pagos de manera regular para estar habilitado, ¿no? Y eso se paga, pues, bueno, ahorita ya a raíz de la pandemia han habilitado muchos medios de pago virtual, ¿no? Billeteras electrónicas. Entonces es mucho más sencillo ya hacer estos pagos, ¿no? Incluso se implementó dentro de los sistemas del colegio, los sistemas administrativos, recordatorios, porque hay muchos colegas que también sabemos que a veces se olvidan de pagar, ¿no? Y entonces el sistema les hace recordar y pagan y listo, ¿no? O sea, no hay una intención de no cumplir con el colegio, pero ojo, reitero, nosotros cuando juramentamos, hacemos el juramento de cumplir con nuestro colegio, no es que el colegio nos cobre, nosotros juramentamos, o sea, juramos cumplir con ese pago, es al revés. Muchísimas gracias, doctor. Y claro, también a todos los que hemos asistido en este ameno conversatorio de justamente sobre odontología veterinaria. Espero que se haya podido resolver ciertas dudas, que yo estoy más que segura se han respondido varias. Muchísimas gracias por eso al respecto, doctor. Ya sí, tal vez nos hubiese gustado tener un poco más de tiempo para seguir conversando, pero ya estamos con el tiempo. Y bueno, ahora sí ya tenemos que terminar lo que sería esta primera charla, y si no fuera mucha molestia, me gustaría de que puedan prender los demás sus cámaras para poder tomar lo que sería una foto grupal de lo que ha sido esta linda primera charla al respecto. Por favor, anímense, chicos, para poder tomar una pequeña fotito. Y bueno, nuevamente le vuelvo a agradecer, doctor Sabino, muchísimas gracias. Hemos resuelto muchas dudas al respecto y estoy muy agradecida también. No sé si me permiten, bueno, aparte de agradecer nuevamente por la oportunidad, solamente puntualizar algo. El Colegio Médico Veterinario no es una asociación, no es un club, es una institución que vela por el correcto ejercicio de la profesión. Entonces, digamos que dentro del principal y mayor y mejor beneficio que nos da justamente el colegio es poder ejercer nuestra profesión legalmente.
Ese es el beneficio principal. Si no estuviésemos inscritos o no existiese colegio profesional, no podríamos ejercer la profesión legalmente, ¿no? Y en el hecho de yo puntualizar que no es una asociación, no es un club, significa pues de que nosotros, por esos pagos que acabo de mencionar, ese pago de habilidad, nosotros vamos a obtener, no sé, pues un beneficio como lo que sí puede ocurrir en una asociación o un club, ¿no? Que yo tengo acceso, no sé, a una cancha de fútbol, a esto, el otro, no, o sea, es principalmente nosotros pagamos para que tener la licencia activa para ejercer nuestra profesión, es como sacar un brevete, ¿no? Y el brevete dura tantos años, nosotros pagamos tanto, ya está, es así, ¿no? Pero el colegio profesional, en realidad, somos todos los médicos veterinarios. Las decisiones que se toman en el colegio son en base justamente a lo que en acuerdo general de todos los que asisten a las asambleas generales, ¿no? Se acuerda. Los consejos directivos, sea nacional o departamentales, no toman, digamos, decisiones o modificaciones. Al contrario, lo que hacen los consejos directivos es cumplir y hacer cumplir lo que dicen los estatutos y las normas. Y las normas, los estatutos, se establecen ¿dónde? En las asambleas. ¿Quiénes son la asamblea? Todos los médicos veterinarios. Por esa razón, recuerden, el colegio somos todos. Si el colegio en alguna forma falla, es porque todos estamos fallando. Y esa es la importancia de que todos participemos. Ustedes como futuros profesionales tienen que tener en cuenta eso. O sea, tienen desde un inicio que tomar con seriedad esa responsabilidad y tomar las acciones de participación. Muchísimas gracias, doctor. Sí, es un gran mensaje justamente para finalizar lo que sería todo lo que hoy día nos ha comentado y dado a entender. Muchas gracias, no tengo más palabras que decir, más que estar agradecida justamente por toda la información y los datos que nos ha dado. Ahora sí, para poder finalizar, nos gustaría poder tomar lo que sería una fotito grupal de esta linda charla que hemos tenido. A la cuenta de 3 estaría tomando lo que sería la foto. 1, 2, 3. Ok. Muchísimas gracias en serio a todos los asistentes. Y bueno, quería por favor también comunicarles de que nosotros vamos a continuar con lo que sería el conversatorio de odontología veterinaria en el Perú, con lo que sería nuestra siguiente charla, que va a tratar sobre las leyes sobre tenencia responsable de animales de compañía y lo que le concierne al médico veterinario a cargo de la médico veterinaria zootecnista Alejandra Castillo, que va a ser el día de mañana a las 7:30 de la noche. Y esperamos contar con su presencia. Bueno, ahora sí, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por haber asistido y bueno, hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Buenas noches. Gracias a todos.